Bueno, entonces vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4, ¿no? Los cuales ya hemos leído hace un minuto. Y eh, me gustaría expresar que esto es sumamente importante en la vida de los nacidos de nuevo, en los convertidos, en los que caminamos en Cristo Jesús, ¿no? El título que le podríamos dar a este estudio es Las pruebas de la vida en Cristo, las pruebas. Bueno, ¿qué son las pruebas? Las pruebas. ¿Qué son las pruebas cuando estábamos en colegio, estábamos en universidad? Las pruebas, ¿no? ¿Qué dices tú, Lorenita? ¿Qué significaban las pruebas o exámenes o tests? lo que, lo que nos había quedado en la computadora, a ver si estaba ya registrado o no. Exacto, ¿verdad? Era una forma mediante la cual los profesores podían evaluar o medir el grado de asimilación, ¿no es cierto?, que habíamos tenido de sus clases. Ujú. Entonces, para poder ver si habíamos aprendido o cuánto, ¿no? Entonces nos ponían los exámenes, las pruebas, ¿no? Probar a una persona significa ponerlo en una situación de demostrar qué es lo que hay ahí adentro, en la cabecita o en el corazón, ¿no? ¿No es verdad? Entonces, las pruebas en la vida del creyente no son otra cosa más que una forma que Dios emplea para que pueda evaluar cuánto hemos aprendido en nuestro caminar en Cristo. Pero ¿para qué? ¿Para qué quiere el Señor medir eso? ¿Para qué quiere evaluar? Porque igual que los profesores, ellos quieren que nosotros aprendamos, Dios también quiere que nosotros crezcamos y maduremos en el caminar con Él. Cada vez que encontremos en la palabra la expresión perfeccionarse o perfeccionamiento o que Dios los perfeccione, ojo, recordemos que no significa que seamos perfectos en el sentido de infalibles, que no cometamos errores. La palabra perfección en la Biblia va asociada o tiene un sinónimo de madurez. A ver, repitamos la palabra madurez. Madurez, ¿verdad? La palabra madurez significa que tú ya has crecido y has alcanzado un grado de evolución. Entonces, lo que el Señor quiere es que evolucionemos, que crezcamos hacia el nivel, ¿no? A la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Que no nos quedemos estáticos enclenques o subdesarrollados, sino que crezcamos. Igual que los maestros quieren que nosotros crezcamos en conocimiento y en madurez mental, así también Dios lo quiere. Entonces, vamos viendo, el primer versículo dice que nosotros tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Miren que no dice cuando hubiésemos pasado, cuando ya hayamos atravesado, cuando ya hayamos salido de las... Porque claro, cuando ya salimos de las pruebas, ya nos sentimos mejor, ¿no es cierto? Más tranquilos, relajados, ya pasamos el tiempo de la prueba, ¿no? Pero no, él dice que cuando nos hallemos, o sea, durante el periodo de prueba. Y yo me pregunto, ¿puede cualquier ser humano estar feliz, contento o gozoso cuando se esté pasando por un tiempo de tribulación o de angustia o de sufrimiento? ¿Sería posible o sería dable, sería lógico? ¿Verdad que no?
Es decir, lo natural es que nos sintamos o bien tristes o bien preocupados o nos sintamos hasta deprimidos, ¿no? Pero no gozosos, pues. Entonces, ¿qué nos quiere decir Santiago con que nos hallemos felices, ¿no? O que estemos felices cuando atravesemos las diferentes pruebas, ¿no? Es decir, él da por sentado que vamos a tener pruebas. Porque Jesús dijo, ¿no? En el mundo hallaréis aflicción, pero, y ahí viene el pero, ¿no? Pero, ¿no? No teman, no se preocupen, ¿no? Porque yo he vencido al mundo. Y Juan dice luego, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que el desarrollo de nuestra fe, el crecimiento de nuestra fe es lo que nos da victorias. Y en eso es lo que el Señor nos quiere siempre educar y por eso nos prueba para ver si ya nos hemos educado, a ver qué grado de fe hemos logrado conseguir, ¿verdad? Entonces, lo que dice Santiago es que a pesar de que nosotros podamos pasar pruebas, no es posible que nosotros saquemos provecho. Saquemos provecho de las pruebas o de las aflicciones. Entonces, aquello a que se refiere Santiago, ¿a qué es? Sino la actitud que debemos tener. Está bien, estamos en una dificultad, en una prueba, en una angustia, en una aflicción, lo que sea. Pero la actitud que debemos tener a pesar de, oigan bien, a pesar de que estamos pasando por pruebas, es una actitud positiva que mira hacia la salida, hacia el pasar la prueba y que una vez que la hayamos pasado vamos a salir aprovechados porque estamos aprendiendo. La prueba nos trae un aprendizaje y el Señor nos va a revelar qué es lo que hemos aprendido y va también Él a enterarse de qué lo hemos aprendido, ¿no? Ahora, el segundo punto que podemos ver también de esto es que la idea no es fingir ser feliz, porque ¿de qué valdría que nosotros pretendiéramos estar felices? A veces vienen, hermanita, ¿cómo está usted? Ay, atribulada, pero feliz, pero en el fondo estás hecha pedazos. Entonces estás fingiendo que estás feliz, o que estás contenta, o que estás gozosa, digamos así. No se trata de fingir, sino de desarrollar dentro una actitud más bien centrada en gracias, Señor, porque por algún propósito positivo tú me has permitido pasar por esta aflicción. Algo bueno va a venir de todo esto, porque tu palabra dice que a los que Dios aman, todas las cosas, oigan bien, todas las cosas, incluso las que parecen malas, nos ayudan a bien. ¿Sí? Entonces, si nosotros afrontamos las pruebas con una actitud positiva, sabiendo que vamos a aprovecharlas y vamos a salir vencedores, porque la palabra dice o no dice que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Entonces, la actitud nuestra tiene que ser positiva. Yo aprendí de una madre tremenda en el Señor, tremenda. Ella fue una mujer preciosa y tremenda en el Señor. Y cuando yo la veía a veces como eufórica o exaltada, cantando y diciendo la palabra, y estaba como eufórica, yo le decía, mamá, ¿qué pasa? Porque normalmente no era así, ¿no? Pero cuando ella más estaba eufórica, es cuando ella estaba en una prueba y me decía, Robertito, es que estoy pasando por un problema muy difícil. Pero me lo decía así como estoy yo ahora sonreído. Le digo, mamá, pero entonces, ¿cómo es que está sonriendo? Es porque estoy gozosa sabiendo que veré la gloria del Señor al final de este tiempo y que Él se va a manifestar en mi vida y que el problema va a ser resuelto y que voy a salir más que victoriosa y que voy a aprender mucho de esta situación. ¿Se dan cuenta?
Eso se llama actitud. Porque no nos dejamos derrotar por el enemigo, ni sentirnos vencidos como perdedores, sino que en medio de todo le decimos al enemigo, no te vas a salir con la tuya, porque el Señor está conmigo como poderoso gigante, Jeremías 20:11, ¿no? Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí, pues? ¿Verdad? Entonces, ¿a qué temerle al hombre? Dice, si el Señor está conmigo, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Entonces la palabra está para ser vivida, no para tenerla nomás como membrete o decir que la sé o hasta me la sé de memoria, pero no la vivimos, pues. Cuando la vivimos es cuando el Señor le agrada y cuando aprendemos, crecemos y maduramos. ¿Ok? Entonces, es tener una perspectiva positiva de lo que las pruebas pueden producir en nuestra vida. ¿Sí? Y lo tercero de la introducción es que Santiago nos dice que debemos convertir nuestras dificultades en oportunidades para aprender, en periodos de aprendizaje. Los tiempos difíciles nos enseñan a tener perseverancia, a mantenernos firmes en la fe, orando día a día, creyéndole al Señor, fortaleciéndonos en la palabra. Entonces estamos perseverando en la fe de Jesús, ¿no es cierto? Entonces podemos deducir con toda y total confianza que las pruebas de la vida en Cristo tienen un propósito, es decir, hay una finalidad. No es que no tiene sentido, porque a veces decimos, esto no tiene sentido, Señor, ¿por qué me dejas tú así en esta situación? ¿Por qué estoy pasando por esta aflicción? Si yo debo estar como hija tuya, bien. Bueno, no es que estés mal, solamente que el Señor está permitiendo que tú pases por un periodo de aprendizaje. Porque en el dolor y en las pruebas es cuando se afirma tu fe. Por eso es que dice Santiago, en el verso 3, 1:3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mantenernos gozosos cuando estemos en la prueba? No después de, sino durante la prueba, cuando pensamos que esa prueba de nuestra fe nos va a producir paciencia, que significa perseverancia. Roberto, Sí. inclusive puede ser una prueba producto de una decisión mal tomada, no necesariamente algo externo que viene y nos quiere afectar, sino consecuencia de decisiones mal tomadas. Y son pruebas. Entonces, prueba es prueba. Una cosa es factores externos y otra cosa son factores generados por malas decisiones o malas actitudes. Y en todo caso, siempre tener presente que tenemos un abogado, un defensor que nos asiste en todo tiempo. Esa es la vida del cristiano, depender en su total confianza de que tenemos un abogado que nos defiende. Por supuesto que sí, y gracias Mari por recordarlo, porque obviamente como somos imperfectos, somos falibles, cometemos errores y muchas veces las consecuencias de esos errores producen situaciones de aflicción. Así que eso también es una prueba porque nos enseña que no debimos haber hecho así, sino asá, etcétera. Pero en medio de esa situación, el Señor nos ayuda a resolver ese problema. Si tenemos que pedir perdón o tenemos que rectificar o tenemos que volver a hacer una cosa de nuevo o lo que sea, habremos aprendido la lección. Y es lo mismo, exactamente, ¿no? Es parte de las pruebas, las malas decisiones o equivocadas. Cosa, perdón que interrumpa, y en todo caso, sentirnos siempre del lado ganador, porque la prueba efectivamente desarrolla en nosotros carácter, no así vivió el Señor Jesús. El Señor Jesús cuando ya creció y se manifestó su ministerio, él vivió en constante prueba y él no escapó, él no se escabulló ni cerró sus oídos, sino que enfrentó sabiendo que había una dependencia del Padre. Es la actitud que nosotros debemos tener siempre.
estamos del equipo ganador. A pesar de la prueba, ¿verdad? El Señor allanará el camino y Él nos pondrá por sendas de justicia por amor a su nombre. Siempre. Exacto. Eso es confiar. Cuando tú no ves nada, pero sientes una tranquilidad sabiendo que otro va a velar por ti, en este caso nuestro Padre Celestial, entonces eso es confiar. Cuando yo confío en alguien es porque yo deposito mi creencia de que ese alguien va a hacer algo bueno por mí y que me va a proteger y defender. Así mismo en el caso de Dios. Entonces, si nosotros creemos en el Señor, confiemos en que Él hará. A pesar de que alrededor todo lo vemos negro, nublado, vemos lluvia, no vemos el sol. Pero sabemos que a través de toda esta situación, el sol terminará brillando porque Él está en control. No es fácil, hermanas, no es fácil, pero esa es la actitud que debemos tener, siempre desarrollar esa confianza. Bueno, y el tercer versículo, que es el 4, dice, pero tenga la paciencia su obra, o sea, la perseverancia su obra completa, es decir, perfecciónese, madúrese esa obra de perseverancia en ustedes para que ustedes sean, ahí está la palabrita, perfectos, no significa infalibles, significa maduros, para que ustedes sean maduros y cabales sin que les falte cosa alguna. Cuando tú ya estás completo, ya has madurado porque tienes todos los elementos que necesitabas tener, ¿no? Es como que el Todas las apóstol Pablo, virtudes desarrolladas, sí. es como que él dijera, pues no te desesperes, que el Señor está trabajando en tu interior. Claro, así es, así es. Es decir, persevera, no te angusties, ¿no? Persevera, no tires la toalla. Persevera, no dejes de confiar. Persevera significa sostente. Sé constante. La perseverancia es constancia. Sé constante. Entonces sigue confiando, sigue orando, sigue leyendo la palabra y aprendiéndotela. Sigue reclamando las promesas del Señor para tu vida y sigue actuando como que si ya estuvieras fuera del problema. Porque si también tú pides el cumplimiento de las promesas, pero te cruzas de brazo y no haces nada, entonces no hay fruto, no hay evidencia, no hay el obrar de que tú crees, la demostración de que crees, porque Santiago dice también, ¿no? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, porque yo creo es que empiezo a dar los pasos y llegaré hasta donde yo me haya propuesto. El Señor me ha dicho que irá conmigo, tengo la certeza de que Él me está guiando, entonces camino pues. Y las puertas empiezan a abrirse a medida que caminemos. No lo contrario. El ser humano sin Cristo dice, ah, no, yo primero espero que se abran las puertas y yo entonces entro. No, el convertido, el creyente, primero camina y luego verá que las puertas se le abren. Los israelitas caminaron y Moisés extendió la vara y se abrió el mar rojo, ¿verdad? Siempre tenemos que dar pasos de fe, significa pasos en el sentido de aquello que estamos esperando. Ah, que la vida en fe, mi hermano, vamos a ver en la siguiente reunión que tengamos el próximo viernes, el tema de la fe, porque créanmelo, si nosotros no vivimos en fe, no somos nada en el Señor. Porque ¿a qué vivir una vida si no vemos a Dios, no vemos a Cristo y no vemos nada alrededor, sino por el corazón? En el corazón nosotros vemos, con el corazón creemos, con el corazón confiamos, con el corazón caminamos. Entonces, por eso la palabra dice, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Es una sentencia. Dios te ha dicho, si tú eres justo, entonces vive por fe. Y no dice Romanos 5:1, ¿no? Es que estamos justificados por fe. Lo dice así. Entonces, nosotros ya somos justos delante de Dios, pero por medio de la fe. Entonces el Señor dice, ah, entonces empieza a vivir por fe. Pues, ahí te quiero ver. Entonces vienen las pruebas de la fe.
¿Ok? Muy bien, entonces, para que no nos falte nada, ahí en el verso 4 está el propósito de todo lo que dicen los 3 versículos. O sea, el para qué. ¿Para qué? Para que no nos falte nada, para que maduremos, para que crezcamos y seamos fortalecidos en Él. Pero necesitamos la perseverancia mientras estemos durante las pruebas, unido al gozo, que es la actitud positiva, y luego entonces veremos el resultado de la obra de fe. Muy bien, ahora vamos a hacernos unas cuantas preguntas en el desarrollo de este tema. Lo primero, ¿qué hacen las pruebas en nuestra vida en Cristo? ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Vamos a leer rapidito Deuteronomio 8.2. Deuteronomio 8.2. Y si Lorena o Claudia lo hayan primero, por favor, léanlo, ¿no? María Tuca y yo los acompañamos. Deuteronomio 8.2. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Ya, Deuteronomio 8:2. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Gracias, gracias, Claudia. Miren si no se nos abre los ojos con este versículo. Qué hermoso, ¿no? Es decir, Dios los puso a Israel 40 años a caminar con el desierto. Pero ¿cuál era el propósito de esa tremenda prueba? Porque no son pruebas que pasan en una semana, en un mes o en un año. Eran 40 años. Pero aquí lo dice clarito, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, es decir, si habrías o no de obedecer. El aprendizaje era obediencia, pero él quería probarlos en obediencia. Entonces hay una finalidad, hay un propósito en las pruebas, ¿no? Y Dios lo hace para saber qué es lo que hay en tu corazón, Lorena, qué es lo que hay en tu corazón, Claudia, en mi corazón, Roberto, y en el corazón de María Antuca. Él nos prueba para ver qué hemos aprendido en el caminar en fe, porque todo se trata de caminar en fe, porque a Dios no lo vemos. Todo lo que nos dice la Escritura lo creemos, pero no lo hemos visto. ¿No? Nada de lo que pasó, peor de lo que vendrá. Bueno, entonces lo primero es que las pruebas en nuestra vida vienen para exponer nuestras debilidades y descubrir dónde es que necesitamos el obrar de Dios en nuestras vidas. Repito, exponen nuestras debilidades para descubrir dónde necesitamos el obrar de Dios en nosotros. Entonces, bienvenidas las pruebas. Más bien gocémonos cuando estemos en las diferentes pruebas. Ah, ya estamos empezando a entender por qué Santiago dijo esto, ¿no? Gocémonos porque hay un propósito, hay algo bueno. Vamos a descubrir si hay alguna debilidad. El Señor nos va a sacar fortalecidos de esa debilidad o de esa prueba. ¿Ok? Lo segundo, vamos a ver en Proverbios, capítulo 3, versos 5 al 6. ¿Cuál es, perdón? ¿Cuál es la pregunta? Ah, todavía no, vamos primero a leer y vamos a sacar la conclusión. No comernos el sándwich antes del recreo. Proverbios 3, versículo. Versículos 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. El 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Ajá. Ahora vamos a leer rapidito Salmo 121:1. Salmo 121:1. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda?
Y el verso 2. Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Amén. ¿Tú tienes cuál? ¿La NBI o la NTV? ¿Qué versión es la tuya? Nueva versión internacional. Ah, la NBI, sí. Claro. Bueno, Lorenita, a ver si nos buscas este pasaje, Juan 15:5. Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Gracias, Lorenita. Qué linda palabra. Entonces, miren qué es lo que dice Proverbios, ¿no? Que confiemos en el Señor de todo corazón, completamente, pero que seamos suyos hasta el capullo, como se dice, ¿no? Y no en nuestra propia prudencia, en nuestras propias capacidades, en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias fuerzas. Entonces, confía en Él y no en ti, ¿no? ¿Qué dice Salmo 121? Cuando me sienta una situación que no puedo resolver, alza tus ojos a los montes, porque ¿de dónde va a venir tu socorro? Tu socorro va a venir de Jehová, de Dios, que hizo los cielos y la tierra, o sea que es todopoderoso y se hizo todo el cosmos. ¿Cómo te va a ayudar a ti? Sí, es la cosa más fácil para él. ¿Ok? Entonces, no confiemos en nuestras propias fuerzas y capacidades y habilidades. Y yo soy muy chévere y soy muy bacán y yo esto lo voy a poder resolver. No. Lo que quiere el Señor muchas veces cuando nos ponen pruebas es que lo dejemos a Él actuar confiando nosotros en Él, pues que nos soltemos, que no nos aferremos a nosotros mismos, sino que nos soltemos en sus brazos. Es como el niño que quiere aprender a nadar, se tira al agua y casi se ahoga y lo ponemos en el borde y luego le digo, a ver, tírate de nuevo y nos acercamos a él. No quieres, ¿por qué no? No, suéltate que yo te voy a agarrar. No, suéltate, confía en mí. Es que me vuelvo, no te va a pasar nada, suéltate. Y tanto insiste el padre hasta que finalmente el chico se echa al agua y él lo agarra y el niño se asombra de que no se sumergió y que no pasó la angustia. Y entonces a él se sonríe como decir, ah, papá me sostuvo en sus brazos. Eso es lo que quiere el Señor de ti, que te dejes sostener de sus brazos, que confíes en Él y te eches, y no que estés confiado en que tú vas a poder. Entonces, cuando nosotros estamos en control, no pasa nada, no crecemos en fe. Pero el Señor de cuando en cuando nos permite pasar por situaciones en las que no podemos tener control y nos veamos obligados a alzar nuestros ojos a los montes y pedirle socorro, ¿no? Señor, ayúdame, socórreme porque yo no puedo. Ahí es cuando el Señor dice, qué chévere, ¿no? Se remanga los brazos y ahí la camisa y ahí sí, ahora sí. Si tú me lo pides y me dejas obrar, yo voy a obrar. Pero mientras tú estés al control de la nave, con las manos en el timón, yo no puedo hacer nada. Y es más, no voy a hacer nada porque yo soy un caballero y yo espero que tú me invites. Así que esto tiene que ser voluntario. ¿Ok? Y dice luego Jesús, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, las partecitas donde empiezan a darse los frutos, ¿no? Desde la rama y desde la vid viene la savia y alimenta todo para que los frutos se puedan dar, ¿no? Dice, el que permanece en mí y yo en él, estamos hablando de una comunión, este lleva mucho fruto, porque sin mí, lero, nada puedes hacer.
Entonces tenemos que aprender a confiar en Él y siempre estar, Señor, el día de hoy en comunión, ¿no? En oración. Ayúdame, guíame, muéstrame cómo debo obrar, ayúdame a tomar las decisiones y si me equivoco, enséñame por qué me equivoqué, etcétera. Llévame de tu mano, cúbreme, guárdame y entonces estamos en total dependencia de Él, porque sin Él nada podemos hacer. Entonces, lo segundo es que nos enseña a depender menos de nosotros y más de Dios y de su gracia. Así que benditas las pruebas que vengan porque nos enseñan a depender de Él. Lo tercero, Salmo 66:10. A ver si Mariantuca nos lee ahora eso. Salmo 66:10. $66.10. Correcto. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Oh, qué hermoso. Miren ustedes, el salmista declara que él los probó, pero con un propósito. ¿Para qué vino la prueba? Dice que los ensayó como se afina la plata. ¿Cómo se afina la plata? ¿Cómo se purifica la plata? Si no es cuando se la lleva al rojo vivo y con en el horno de la prueba se licúa. Y cuando está completamente licuada la plata, todas las impurezas afloran y flotan y entonces se las recoge con un aparato especial. Se saca las impurezas de todo y la plata queda completamente purificada. Entonces lo tercero, la razón de las pruebas es para purificar nuestras vidas, para purificar nuestras vidas. Porque Él, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y una de las formas de santificación es la purificación. Cuando el Señor no quiere que estés, ¿no?, caminando con Él, pero también está una cosita por aquí, otra cosita por allá, y te estás llenando de cosas impuras. Entonces, claro, tú estás en la palabra, estás en la oración, estás aprendiendo a caminar en fe, pero mantienes contigo ciertas impurezas. El Señor entonces quiere afinarte como la plata y te manda al horno de fuego, ¿no? No te va a dejar no va a dejar que te quemes, que salgan las impurezas. Entonces ahí, como decíamos en el primer punto, ¿no? Para descubrir nuestras debilidades y dónde es que necesita Dios obrar en nuestras vidas. ¿Ok? Bien, entonces, Mariantuca, a ver si pones por fin muteas tu ratito porque hay un ruidito ahí. Gracias. Muy bien. Hasta ahí estamos, mis lindas. Vamos de la mano, me sigue. Gloria a Dios por eso, entonces. Vamos al punto 4. Santiago 1:3, ya lo teníamos, ¿no? Ya lo vimos. Veamos Hebreos 10:36. A ver si Claudia nos encuentra esa cita, por favor. Hebreos capítulo 10 y verso 36. Hebreos está antes de Santiago. 36. Sí, correcto. Ustedes necesitan preparar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban Él a... Ya, se oyó un poco entrecortado. No sé si les pasó lo mismo a los demás. Ya. Sí, vuelvo Bueno, a leer. a ver. Vuélvelo a leer a ver qué. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido, reciban lo que Él... Ok,
Ya, sí, está un poquito, hay interferencia, pero bueno, ustedes necesitan, aquí dice en la NBI interesante, dice perseverancia. En la Reina Valera dice paciencia, porque es lo mismo, ¿no? La paciencia que, como se describe en Reina Valera, significa perseverancia, constancia. Ustedes necesitan la perseverancia o constancia para que una vez que hayan obedecido, han hecho la voluntad de Dios, alcancen, obtengan lo prometido. Entonces, si Dios nos promete algo, para poder alcanzarlo tenemos que perseverar. Si tropezamos y caemos, tenemos que volvernos a levantar y volver a dar 3, 4 pasos. Y de repente caemos y regresamos un paso atrás, pero nos levantamos y avanzamos otros 4 y retrocedemos 2, pero avanzamos 5. Entonces, mientras perseveremos, nos acercaremos al cumplimiento de su promesa en nuestras vidas. Pero perseverar significa no tirar la toalla, seguir creyendo, seguir orando, seguir leyendo la palabra, seguir caminando en fe. Entonces, lo que el cuarto punto del para qué vienen las pruebas es para adquirir perseverancia. Porque dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El Señor está probándonos en fe. Cada vez que viene algo es porque quiere probar nuestra fe. Pero probada la fe, se ve si nosotros perseveramos. Porque hay gente que dice, no, yo no, ya no puedo, ya no puedo seguir adelante. No puedo resistir esto. Y se apartan, tiran la toalla, dejan de orar, dejan de leer la palabra y hasta se vuelven al mundo. Entonces ahí la prueba resultó un 0/10, 0 Serapio, porque arrojó la toalla. La idea es de que perseveremos hasta que alcancemos la promesa y la obtengamos. Entonces imagínense cuando obtengamos la promesa, ¡sí! Gloria a Dios, y viene un testimonio del obrar de Dios. Y Dios entonces es glorificado, pues. Es glorificado porque nosotros vamos a testificar del poder de Dios, no de nuestras habilidades y capacidades, sino las de Él. Él se lleva el mérito, se lleva la gloria, la alabanza. Y cuando Él es glorificado, entonces los demás creen también. Así que todo tiene ese propósito. El quinto punto, vamos a ver Primera de Pedro, o la quinta razón por la cual somos probados. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. A ver si Lorenita nos encuentra esa cita ahora, por favor. Ya, Primera de Pedro 1, versos 6 y 7. ¿No la encuentras? ¿Por dónde estás para ayudarte un poquito? Al último, al último. Santiago, en Santiago ya. Ah, ya, después de Santiago. Después de Santiago. Primera de Pedro, ya la tengo. Ya, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. versos 6 y 7. Ya. Ya. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, es acrisolado al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesús se revele. Amén, gracias, Amén. Lorenita. Ahí está, miren, cada vez se va afianzando más lo que vamos viendo, lo que vamos aprendiendo. Miren lo que dice la palabra de otra forma, lo dice Pedro, pero es lo mismo, ¿no? Está diciendo que ahora ustedes, ¿no? Perdón un ratito, yo creo que Antuca tiene que cerrar el micrófono.
porque están, creo que muy cerca los dos. Ya, ahí Ya, fue. eso es, sí, eso puede estar pasando. Bueno, Pedro, lo que dice Pedro aquí es que ellos se alegran, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos por diversas pruebas, ¿no? Para que sometida vuestra prueba, sometida a prueba vuestra fe, miren bien, sometida a prueba vuestra fe. Es decir, el Señor somete siempre a prueba nuestra fe, porque eso es el todo de nuestra vida en Cristo. Si nosotros no caminamos en fe, estamos en nada. Está, ¿no? Dice que la fe, que es mucho más preciosa que el oro, tiene mucho más valor que el oro físico que vemos aquí, ¿no? Y dice que el mismo oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, y que esa fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, todo lo que está haciendo el Señor es probar nuestra fe para que vayamos creciendo en ella, y cuando venga el Señor de nuevo por su iglesia, nos encuentre con una fe, ¿no?, que lo llene de gloria, de honra y de alabanza, porque la obra de la prueba de fe es de Él. Él nos prueba en fe. Así que todo lo que Él logre en nosotros va a ser para alabanza y gloria suya. Es como el profesor cuando se siente feliz, satisfecho de que el alumno terminó el año y se graduó con 10 sobre 10. Significa que él le enseñó bien. Y todo el mundo lo va a felicitar al maestro porque dice, bueno, no solamente al alumno, el maestro tuvo mucho que ver en esto. Y aunque no lo feliciten, el maestro está feliz porque sabe que hizo bien su trabajo. Ustedes son maestras y lo entienden mejor que yo, ¿verdad? Ese es el propósito. Dios quiere que nosotros crezcamos en fe, por eso nos prueba. Aquí dice que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, ¿no? Sea hallada esa fe en alabanza, gloria y honra cuando regrese Jesucristo a la tierra, cuando se haga presente de nuevo. Entonces, benditas sean las pruebas, porque vienen también para fortalecer nuestra fe. Si quieren escribir algo, es la razón quinta, para fortalecer nuestra fe. Amén, amén y amén. Vamos avanzando. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, ya vamos a terminar, este es el último punto. Romanos capítulo 8, versos 35 al 37. Ahora sí, Claudia, por favor. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como abejas para el matadero. Ya, Sí. hasta el 37. Sin embargo, todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ajá. De eso también se trata, de que salgamos vencedores, porque Él dice que somos. Es que la palabra de Dios es perfecta. Escuchen bien, no dice seremos. Qué curioso, ¿no? Dice somos. Es como, eso me recuerda cuando el Señor Jehová se le aparece a Gedeón, que estaba muerto de miedo recogiendo todo lo que podía para irse a esconder, porque ya venían los madianitas a quitarles todo a los de Israel, y estaba afanoso recogiendo todo allí para ir a guardar, y le dice, varón esforzado y valiente. Y yo digo, ¿cómo es posible que le diga a un hombre cobarde que está corriendo muerto de miedo para irse a esconder, que le diga varón esforzado y valiente? Porque Dios no te ve por lo que eres ahora. Dios te ve por lo que serás en el futuro.
pero Él proféticamente declara que tú ya eres algo que estás en proceso de ser. ¡Qué bello! Entonces el Señor dice que llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿No han leído ese pasaje en la Escritura? Dice que llama a las cosas, llamando a las cosas que no son como si fuesen. Así es el Señor. Entonces nos dice que nosotros somos más que vencedores, pero dice que somos. No dice seremos. Entonces, si Él dice que ya somos, tenemos que comportarnos como lo que somos, pues. Si somos hijos del Altísimo, ¿por qué vamos nosotros a comportarnos como bastardos? Somos hijos. Entonces, comportémonos como aquello que ya somos. Entonces el Señor nos dice, si tú eres más que vencedor, actúa como vencedor y finalmente vas a alcanzar la victoria porque tu actitud primero fue la de vencedor. Dijo Simón Bolívar, el que no espera vencer, ya está vencido. Eso nos habla de una actitud. Entonces nuestra actitud siempre tiene que ser la de vencedor, aunque no veamos nada alrededor, aunque parezca, que estamos en derrota, de que ya todo está perdido, que hemos sido vencidos. No, nuestra actitud está en la de seguir, perseverar, seguir creyendo y decir gracias, Señor, porque lo que me viene, esto es lo que tú me has prometido y lo que yo te he pedido, y me viene porque me viene. Y voy a salir airoso y sigo confiando y sigo creyendo y sigo orando y sigo reclamando las promesas. Esa es la actitud. Por eso es que el primer versículo que leímos el día de hoy, ¿no? Nos dice Santiago, que estemos gozosos mientras dure la prueba. Esto es posible, pues, para alguien, pero esto refleja la actitud que Dios quiere que tengamos, la actitud de vencedores. En medio de las dificultades, nosotros somos, pero unos titanes, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante, y si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Gloria sea el nombre del Señor. Voy a terminar simplemente con una pequeña historia, que es como un cuento, y espero que sea también de bendición para ustedes. Y dice así: un hombre visitó un día a un platero, amigo suyo, y le encontró fundiendo oro. Para esto, el platero tenía un crisol en el fuego al que soplaba constantemente. El visitante notó que a cada momento el platero dejaba de soplar y miraba para ver cómo estaba el oro. Y como ello lo repitiera varias veces, este hombre le preguntó al platero con mucha curiosidad: dime, por favor, amigo, ¿cómo conoces cuándo debes quitar el oro del fuego? El platero le contestó diciendo: amigo, no es difícil hacerlo. Tan pronto como se ve mi imagen en el oro, yo lo quito del fuego, pues se descompone si lo dejo por más tiempo en el fuego. Lo que Dios desea realizar a través de las pruebas no es tu simple sufrimiento, sino más bien el formar la imagen de su Hijo Jesucristo en ti. Cuando encuentre o Él pueda ver reflejada en ti la imagen de su Hijo Jesucristo, entonces ya será tiempo de sacarnos del fuego de la prueba. Y termino con esto: el oro se calienta para que suban las impurezas y así poder quitarlas. De igual manera, las pruebas, dificultades y persecuciones desnudan ante Dios y ante nosotros mismos nuestras áreas de falencia para sacarlas de en medio y fortalecer nuestra fe, haciéndonos más útiles para la causa del reino de Dios en esta tierra. Que el Señor añada bendición a este estudio, y mis queridas hermanas,
el Señor las bendiga ricamente. Hasta aquí voy a grabar.